Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente al análisis de covarianza, ANCOVA. Iniciemos. Como propósito, con este contenido buscamos que ustedes al finalizar estén en la capacidad de aplicar la técnica estadística del análisis de covarianza, ANCOVA, cuando el investigador duda de los efectos de sus tratamientos o estímulos en estudio. Para ello, es importante que usted, como investigador, conozca a profundidad y a detalle cuáles son esas principales características o reglas que exige el análisis de covarianza. El ANCOVA es un método estadístico que permite obtener conclusiones y recomendaciones altamente confiables. Y esto se logra por la remoción del efecto de un factor aleatorio. Y ese factor aleatorio es conocido como covariable, no considerado en la investigación, reduciendo de esta manera el error experimental a su mínima expresión y poniendo en igualdad de condiciones a los tratamientos en estudio. Para su aplicación es importante cumplir una serie de características, siendo las principales: número 1, es uno de los procedimientos estadísticos comúnmente utilizados en experimentación. Como ustedes pueden visualizar estas características a través de este esquema. Segunda característica, utiliza el análisis de regresión y el análisis de varianza para eliminar la variabilidad de ese factor aleatorio que se conoce como covariable. Tercer característica, para aplicar el ANCOVA, las covariables no deben estar influenciadas por los tratamientos o estímulos en estudio. Como lo hemos abordado anteriormente, en cuanto a la línea de investigación, los diseños experimentales, de igual manera los métodos multivariantes, corresponden al nivel de investigación explicativo. Ok, a través de este esquema se puede visualizar la aplicación del ANCOVA bajo un diseño completamente al azar. Esto significa que el análisis de covarianza usted lo puede ejecutar bajo el diseño completamente al azar, bajo el diseño de bloques completos al azar y de igual manera bajo el diseño de cuadro latino. Como ustedes pueden visualizar a través de este esquema, además de la participación del factor manipulado que representa a los tratamientos o los estímulos o esas tecnologías que se desean evaluar, las unidades experimentales también están siendo afectadas por un factor aleatorio. Ese factor aleatorio no es controlado, el investigador no tiene el control de ese factor y logra identificarlo, pero al final de la investigación. De igual manera, la aplicación del análisis de covarianza, el ANCOVA, bajo un diseño de bloques completos al azar. A diferencia del ANCOVA bajo el diseño completamente al azar, en este caso, además del factor fijo manipulado que representa los tratamientos en estudio, también participa un factor fijo, pero ese factor fijo es controlado y representa el bloqueo. También las unidades experimentales están siendo influenciadas o afectadas por un factor aleatorio
y ese factor aleatorio se conoce como covariable. De igual manera, bajo el diseño de cuadrado latino. A diferencia del ANCOVA bajo el diseño de bloques, en el caso del diseño de cuadro latino, participan dos factores fijos controlados. En el caso del diseño de bloques, participa solo un factor fijo controlado y es el que se procede a su bloqueo. En este caso, participan dos factores fijos controlados. Uno de esos factores se conoce como hileras y el segundo factor como columnas. Ok, como ustedes lo pueden visualizar a través de esa imagen, se representa un ejemplo común de covariable. En este caso, por ejemplo, el número de plantas por parcela podría ser un ejemplo de covariable. A través de esta siguiente imagen se les plantea otro ejemplo de covariable común y en este caso corresponde a las alturas iniciales de las plantas. Específicamente de estos plantines del cultivo de tomate. Ok, también es común como factores aleatorios la temperatura, la humedad relativa. Esto principalmente cuando se trabaja bajo condiciones donde aparentemente se tiene el control de estos factores. De igual manera, en el sector pecuario, los pesos iniciales también son ejemplos comunes de covariable. A través de esta imagen se representa otro ejemplo de covariable, por ejemplo, los días de lactancia. Y en este caso, otro ejemplo común corresponde a los días al destete. En el caso de agroindustria, como factores aleatorios o covariables, es común el peso tanto de frutas y hortalizas y de igual manera los días a cosecha. Todos estos ejemplos que hemos abordado corresponden a factores aleatorios o covariables. Ok. El análisis de covarianza o ANCOVA exige el cumplimiento de los siguientes supuestos, como ustedes lo pueden visualizar en esta diapositiva. Primer supuesto: las variables X y Y deben tener una relación lineal. Su comportamiento tiene que ser lineal. Segundo supuesto: los tratamientos o estímulos deben tener un coeficiente de regresión común, lo que significa que las líneas rectas de los tratamientos deben ser paralelas entre sí. Esto al generar la respectiva representación gráfica de los puntos. Como tercer supuesto, las varianzas de los tratamientos en estudio tienen que ser homogéneas. Ok, el modelo lineal de un ANCOVA o análisis de covarianza bajo un diseño completamente al azar. Como ustedes lo pueden visualizar a través de esta imagen, además de la variable respuesta, esta está siendo influenciada, que puede ser el rendimiento de un cultivo, la ganancia de peso, entre otros ejemplos comunes de variables. Y está siendo influenciada por la media general más el efecto de los tratamientos más el efecto de la respectiva covariable en estudio más el error experimental. En el caso de el modelo lineal del análisis de covarianza para un diseño de bloques completos al azar, vean que a diferencia del modelo anterior, en este modelo participa un factor fijo controlado
y ese factor fijo controlado se conoce como bloques. Por lo tanto, los elementos del modelo son los siguientes. La variable respuesta estará siendo influenciada por la media general más el efecto de los tratamientos o los estímulos en estudio, más el efecto de ese factor de bloqueo, más el efecto del factor aleatorio o covariable, más el error experimental. Con respecto al diseño de cuadro latino, el modelo lineal del análisis de covarianza bajo este diseño simple involucra los siguientes elementos. La variable respuesta estará siendo influenciada por la media general más el efecto de los estímulos o tratamientos en estudio más el efecto de las hileras más el efecto de las columnas más el efecto del factor aleatorio o covariable más el error experimental. Gracias por su atención. Espero les haya interesado este contenido. Nos vemos en la próxima oportunidad.